Y bien, amigos televidentes, continuamos con el programa y le damos la bienvenida a la compañera Frania Blandón. Ella es la directora de la Dirección de Registro y Control de Organismos sin fines de lucro y agentes extranjeros del Ministerio del Interior. A propósito del 45 aniversario del Ministerio, queríamos conversar con ella sobre el fortalecimiento del marco normativo regulatorio de las organizaciones sin fines de lucro y los agentes extranjeros. Bienvenida, compañera Frania. Háblenos un poco de cómo se ha venido fortaleciendo esta normativa regulatoria a propósito de estos organismos sin fines de lucro y los agentes extranjeros, que tiene que ver también con leyes aprobadas, ¿verdad?, en la Asamblea Nacional y que dan otro carácter, ¿verdad?, a este tipo de organizaciones al tiempo de el trabajo coordinado, pues, en asociación que ustedes también, que el gobierno también ha dispuesto, ¿no?, a través de las leyes. Bienvenida de nuevo, muchas gracias. Háblenos un poco en términos generales del fortalecimiento. Gracias al canal por la oportunidad que nos da de compartir con nuestro pueblo de Nicaragua y hablarles de nuestro Ministerio del Interior en conmemoración a su 45 aniversario. Podemos decir que un fortalecimiento de un marco jurídico de los organismos sin fines de lucro y los agentes extranjeros es fundamental para la seguridad de nuestro país. En este sentido, el objetivo de nuestro gobierno sandinista es impulsar leyes que aseguren la paz, no solo el desarrollo y el progreso, sino también la defensa de nuestra soberanía. Contamos con un marco jurídico sólido que establece derechos, deberes, procedimientos claros, con el propósito de prevenir actividades ilícitas, garantizar la transparencia y el orden en este sector. Con esta ley que involucra a muchas instituciones, ¿qué tipo de delitos se previenen? Como dije anteriormente, lo principal fortalece la seguridad de un país. Se previenen delitos de actividades como lavado de activos, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas, destrucción masiva, enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque este organismo es un sector, podríamos decir, vulnerable porque goza de confianza de la población. El objetivo de ello es llevar ayuda social y humanitaria. Entonces, debe de haber un marco jurídico sólido que verifique que los fines y objetivos, que sus actividades, que sus proyectos van acorde a la naturaleza de este organismo. Es decir, aquí hay una historia un poco nefasta alrededor de los organismos no gubernamentales, ¿no? Conocimos todos en el 2018 y posiblemente antes que no pocos organismos no gubernamentales estaban dispuestos, ¿verdad?, y fueron creados para generar inestabilidad, para financiar grupos delincuenciales, para promover inconformidad entre la población, y ya lo vimos en el 2018. También sirvieron para lavar dinero, para enriquecimiento de la gente, es decir, ponerte al día, fundar tu ONG, y en eso entonces se colocaban ahí una junta directiva que pasaba años de años, exigían supuestamente transparencia y otras cosas a las instituciones gubernamentales o a los gobiernos, pero ellos mismos no daban el ejemplo. Yo recuerdo que decíamos, bueno, si sos tan transparente, aquí había uno que decía la palabra transparencia, llevaba el nombre, pues publicar tus estados financieros, pues, ¿qué gastar los reales? También aquí había formas en que se fue demostrando que una empresa, pues eran empresas, que una ONG, que era una empresa disfrazada de ONG, gestionaba reales a través del ONG y después se contrataba a sus propias empresas de sus familiares para que ejecutaran una gran cantidad de recursos. Y así quedó demostrado en aquellos entonces, ya en el 2008, de que había lavado de dinero en ese sentido. Es decir, mucha gente lo utilizaba para enriquecimiento personal, una forma de vida, una forma de buscar reales y también sirviéndole a algunos intereses extranjeros. Pues háblenos un poco de eso, por favor. Efectivamente, la importancia de tener un marco jurídico, como dije, sólido, es, como su nombre lo dice, organismos sin fines de lucro, que sus actividades sean sociales, que sus actividades sean humanitarias y evitar que se desvíen fondos para otro tipo de actividades como enriquecimiento ilícito. Esto vino a ser un ordenamiento en el sector. ¿Por qué? Porque
con las leyes anteriores permitían, había poca facultad del regulador y permitían que a través de este esquema organizacional hubiera enriquecimiento. O sea, no hacían el detalle de sus gastos, de sus egresos. Entonces, la ley no es limitativa. La ley no dice no puedes ejecutar proyectos. La ley no te dice no puedes constituir organismos sin fines de lucro, sino que te dice vas a constituirse conforme tu naturaleza, vas a hacer este tipo de actividad y lo vas a reportar. Es promover la transparencia para evitar que nos suceda lo que nos sucedió en el 2018. Y desde antes del 2018 esta gente se venía preparando, venía recibiendo fondos para desestabilizar el país, para quitarnos la paz y la tranquilidad. Entonces recibían fondos con el argumento de ayudar a Nicaragua en las zonas vulnerables y lo que menos hacían era ayudar a estos sectores, sino que recibían el dinero para lucro personal, para beneficio personal. Estaban exentos de exoneraciones para beneficio personal. Entonces, el proyecto, el beneficio no llegaba donde debía de llegar, que es el pueblo de Nicaragua. Hoy por hoy podemos decir, y es un reto, trabajar de la mano con estos organismos a través del modelo de alianza de asociación, que es un modelo de acuerdo, de colaboración, es un modelo de respeto y solidaridad para garantizar a través de nuestro gobierno que esos fondos, que ese proyecto llegue al pueblo de Nicaragua, que es la razón de ser, de existencia de estos organismos, ayudas sociales, ayudas humanitarias. Frania, sabemos que la ley de agentes extranjeros no es nada nuevo. Incluso Estados Unidos lo aprobó en 1938, tiene esta ley Canadá, Rusia, aquí en el Istmo, El Salvador. ¿Cómo ubica Nicaragua esta herramienta jurídica en el entorno de prevenir este tipo de delitos que usted ya mencionaba? La ley de agentes extranjeros fue una ley muy importante. Esta ley está fundamentada en nuestra Constitución política, en el artículo 1, el derecho que tenemos los nicaragüenses de la defensa de nuestra soberanía, de nuestra autodeterminación. La ley lo que viene y lo que venimos diciendo es promover la transparencia, que estos fondos que vienen del exterior no sean utilizados para injerencia interna de nuestro país, o sea, que estos fondos sean utilizados para la ejecución de proyectos sociales y que no a través de esta vía se reciban fondos para menoscabar la soberanía de nuestro país. Entonces, esa es la línea de trabajo de nuestro gobierno. Continuamos trabajando para garantizar que estos sean utilizados indebidamente y que lleguen al pueblo de Nicaragua. Aquí había una serie de incumplimientos, ¿no?, alrededor de lo que fueron los ONG. Es decir, no actualizaban sus notas directivas, no rendían informes acerca de sus gastos, que también estaba ya establecido, ¿no?, y que el Ministerio del Interior era el encargado de hacerlo. Por otro lado, pues, era como licencia, manos libres, ¿no?, para hacer cualquier cosa, manos libres para recibir dinero de cualquier institución, manos libres para recibir inclusive dinero de esas agencias que todos sabemos que son para intervenir gobiernos. Y bueno, aquí estoy bien, gracias, pues. Eso se acabó, ¿no? Pero hubo mucho de eso, ¿no? Yo quisiera que nos hablara un poquito de eso. Sí, los organismos que han perdido la personalidad jurídica, porque fue que la perdieron, no fue que el gobierno canceló, como se escucha en los medios de derecha, sino que ellos perdieron. Y podemos tener la certeza de que todo esto fue en cumplimiento al marco jurídico. ¿Por qué? Porque ellos tienen obligaciones que cumplir ante la instancia reguladora, presentar sus estados financieros, presentar sus juntas directivas con el propósito de saber qué es lo que están haciendo, qué proyectos están ejecutando. Es transparencia, no es nada del otro mundo. Recibí esto, estoy haciendo esto, aquí te lo reporto, regulador. Pero no lo reportaron organismos que tenían 30 años de incumplimiento, organismos que solo llegaron a inscribirse y no se volvieron a aparecer, organismos que estaban acéfalos, no tenían junta directiva. Entonces, el regulador debe de conocer quiénes son los miembros
que integran una junta directiva. Ellos deben de cumplir con sus estatutos y su acta constitutiva establece claramente la conformación de su junta directiva, igual lo establece la ley. Entonces, reportar sus donaciones previas, reportar sus estados financieros, les brinda seguridad hasta a ellos, incluso a sus donantes. ¿Por qué? Porque el donante, en el caso que el proyecto vaya a la población, va a tener la certeza que ese dinero sí va a la población. Pero muchos organismos utilizaron este esquema para solicitar dinero, cierta parte ayudaban a la población y cierta parte se lo echaban a la bolsa. Entonces eso es lo que no vamos a permitir y ese es el reto, eso es lo que estamos trabajando. No estamos diciendo no vamos a trabajar de la mano, vamos a unir esfuerzos por el bien de nuestra Nicaragua. Y esa es la línea de nuestro buen gobierno sandinista, trabajar por el pueblo y para el pueblo. De acuerdo a esta regulación, ¿cuáles son los beneficios de la alianza de asociación? Los beneficios son innumerables. Puedo decirte primero el beneficio que es la transparencia, es unir esfuerzos, es trabajar de la mano, es un modelo inclusivo, es un modelo transparente, es un modelo que te garantiza que el proyecto va a cumplir con los estándares de calidad. Esto va a estar en dependencia del tipo de proyecto, como lo hemos venido diciendo. Si es un proyecto de educación, con la institución que debe de realizar la alianza es con el Ministerio de Educación. Si es un proyecto de salud, con MINSA y así sucesivamente. Este procedimiento lo establece nuestra ley y te dice que primero debes de hacer la solicitud de alianza ante nuestro Ministerio del Interior. La solicitud debe ser clara, el nombre del proyecto, el tipo del proyecto, el origen de los fondos, que es muy importante, y cuál va a ser el sector beneficiado y cuál es la institución con la que desea realizar la alianza. Nosotros hacemos el proceso de verificación, lo enviamos a la institución para su valoración, si aplica o no aplica y se le notifica al usuario. Ahora, hay aspectos que tienen que ver también con lo que se hacía y que tenía un aspecto administrativo que era, bueno, todo esto era corrupción, ¿verdad? Pero habían casos en los que algunos negocios de estos que se dedicaban a la comunicación, en el caso de que conocemos, ¿no? En la comunicación contrataban una gran cantidad de supuestas consultorías, ¿verdad?, sobre diversos temas, que puede ser las consecuencias del cuadro y las consecuencias del círculo y no sé cuántito, ¿verdad?, en temas de comunicación. Y lo que hacían es decirle al consultor, te vamos a pagar 4.000, pero me traes 2.000 aquí a la mesa, ¿no? Y eso se conocieron muchos casos en los que actuaban de esa manera. No había control en absoluto de eso. Por otro lado, cualquiera venía aquí, hacía un ONG y comenzaba a pedir dinero a donde se le ocurriera, a quien se le ocurriera. Abrían cuentas bancarias, llegaba el dinero e insisto, ¿verdad? O sea, no fueron 4 pesos, o sea, no hicieron 100 pesos, fueron millones de dólares. Inclusive salieron recuerdos, y es bueno recordar, y salieron recuerdos, una persona ahí que se había robado $300,000 y apareció en Costa Rica y se estaban acusando mutuamente. Apareció otro diciendo que él no le habían dado reales, que dónde quedaba todo ese dinero, que solo le habían dado 20,000 pesos, dólares, y que habían sido como $300,000. O sea, fue una danza de millones extraordinarias para lograr, para intentar pervertir la paz, causar daño, actos hasta de vandalismo y terrorismo, porque ya vimos en qué desembocó todo, inclusive financiando tranques de la muerte, financiando armas, financiando alimentación, financiando una gran cantidad de situaciones que todos lo vimos. Y decían, no, nosotros somos un organismo sin fines de lucro, no nos metemos en nada, somos la fundación tal y nos dedicamos a esto, somos una masa palomita, no tenemos nada que ver. Pero no, era todo un esquema para pervertir la sociedad y sobre todo también para enriquecerse, porque parte de esa plata no quedó clara, quedó en manos de mucha gente, de algunas personas, de los vivos, como siempre, ¿no? De los vivos, entre comillas, ¿no? De los vivos que hacían de eso y que no querían rendir cuentas sobre eso. Algunos se apresuraron, mejor yo, dice, me disuelvo solo porque no quiero ir a rendir cuentas. Ay, ¿por qué? O sea, eso también ocurrió, ¿no? Mejor me disuelvo y te traigo lo que está y me voy.
Y así es, y ellos son los que nos critican, los que ya no van a poder desvirtuar la razón de ser de un organismo sin fines de lucro. Ellos son los que nos dicen que tenemos leyes represivas. ¿Por qué? Porque ya no pueden continuar haciendo este tipo de actividad a través. Era un modus vivendi de estas personas, conseguir fondos del exterior para enriquecimiento ilícito. El modelo de alianza de asociación es lo que viene a fortalecer, es lo que te viene a decir, unamos esfuerzos de la mano, trabajemos de la mano, como dije, con respeto y solidaridad para erradicar la pobreza. Los organismos sin fines de lucro están haciendo, los que verdaderamente están trabajando, los que verdaderamente quieren trabajar, los que verdaderamente están llevando la ayuda social a nuestro pueblo, están llegando, están cumpliendo con el procedimiento y, como dije, los que ya se fueron, los que ya perdieron, estaban al margen de la ley, no reportaron estados financieros de 2 hasta 30 años, no reportaron juntas directivas, no reportaban donaciones previas. Entonces, eso es cumplimiento al marco normativo, eso es un ordenamiento, eso es brindarle al país seguridad, paz, progreso y tranquilidad. Y todo este esfuerzo es bajo el liderazgo de nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario. ¿Por qué? Porque trabajamos para el pueblo. ¿Por qué? Porque desde los puestos de trabajo donde nos encontramos, defendemos nuestros proyectos, defendemos nuestra soberanía, porque sabemos que vamos adelante, que no nos detienen, no nos detuvo el 2018, continuamos trabajando, no nos detuvo el COVID, continuamos trabajando y aquí seguimos trabajando para el pueblo. Y siempre ustedes tienen las puertas abiertas, ¿no? Para que quiera trabajar. Ahora sí, si querés realmente, si sos tan bueno y querés ir a ayudar a hacer una escuela, pues dale, anda a hacerla. Sí, así es. En conjunto con el Ministerio de Educación, que no te robes los reales, pues, para ver que no vas a ganar. Así es, trabajemos unidos por el bien común de nuestra Nicaragua. Bueno, sí, quedarán pocos, ¿verdad? Porque la mayoría era, ya sabes, para ganar. Ustedes saben, amigos televidentes, la mayoría era para hacer negocio. Hacer negocio, un negocito más, pues, una forma de hacer negocio, una forma de tener un ingreso. Y no pequeño, bastante grande, ¿verdad? Con esto llegamos al final. Le agradecemos, Frania, gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos que haya estado aquí informando a nuestro pueblo. Vamos a ir a la pausa, no se vayan, tenemos más, ya volvemos.